Ok, entonces vamos a resolver esta ecuación diferencial pensando que las condiciones iniciales cero menos, o sea, antes de conectar la entrada en el sistema son cero. Esto, como sabemos, se conoce como la respuesta a estado cero, o en términos de la ecuación diferencial, vamos a resolver esta ecuación diferencial bajo estas condiciones, ¿no? Cuando las condiciones iniciales son cero y la entrada es esta función, vamos a utilizar transformada de Fourier eh, para resolver este problema. Si recordamos de videos anteriores, ya se ha resuelto este problema con transformada de Laplace para condiciones iniciales que no son cero y pues evidentemente los enfoques son equivalentes, o sea, es decir, la parte de la respuesta que no depende de las condiciones iniciales, es decir, la respuesta a estado cero que nos dio con Laplace, pues es la que vamos a obtener con Fourier. Con Fourier no podemos resolver otro problema más que este, ¿no? Insisto, en el donde las condiciones iniciales son cero. Evidentemente, para saber que estamos bien, pues tiene que coincidir con Laplace. Y bueno, entonces nos piden calcular todos estos elementos y comenzamos, ¿no? Entonces, lo primero es escribir a la ecuación diferencial en términos del operador de derivada. Entonces, lo que le hacemos a la salida es la derivamos dos veces, le sumamos tres veces su derivada y luego le sumamos dos veces ella. Derivamos dos veces, le sumamos tres veces su derivada y luego sumamos dos veces la función y de t. ¿Okay? Y del lado derecho, lo que hacemos con la entrada es que la derivamos y le sumamos tres veces la entrada. Entonces derivamos y sumamos tres veces la entrada. ¿Okay? Ya que está en términos del operador d, pues identificamos quién es el q de d, que es la operación que le hacemos a la salida, y el p de d es la operación que le hacemos a la entrada. Y posteriormente, pues, para identificar el polinomio característico, que es uno de los elementos que nos piden, es evaluar el Q en J omega, es decir, quito D y pongo J omega. Listo, aquí está. Por lo tanto, este es el polinomio característico, es un polinomio de segundo grado en la variable omega, ¿no? Evidentemente puedo aquí elevar al cuadrado y esto me daría menos omega cuadrada, pero prefiero dejarlo en esta expresión, dejarlo así como está. Ok, ahora ya tenemos el polinomio característico. Y bueno, aquí del polinomio característico ya puedo obtener los modos del sistema, pero prefiero hacerlo en un paso posterior y me gustaría obtener la función de transferencia primero, antes de obtener los modos del sistema. Entonces la función de transferencia en una ecuación diferencial como la hemos definido previamente en otros videos, pues es P de J omega entre Q de J omega. Entonces P de J omega sería J omega más 3 y Q de J omega ya lo hemos obtenido previamente, que es el polinomio característico, sería J omega al cuadrado más 3J omega más 2. Y bueno, aquí lo que quiero es, esta ya sería la función de transferencia, pero lo que quiero sería factorizar el denominador. Entonces, observemos que j omega está al cuadrado, esto podría verse como x al cuadrado, ¿no? O en términos de notación de Laplace, tal vez para que sea más familiar, podríamos poner aquí j omega, podríamos decir que j omega es s, entonces esto sería s cuadrada, más 3, otra vez aparece j omega, que es s, y luego más 2. Esto simplemente para hacer em, una notación más sencilla. Y pues por lo tanto el denominador se puede factorizar como s más 2 por s más 1. Pero pues ese es j omega. Entonces esta factorización del denominador del polinomio característico queda como j omega más 2 por j omega más 1. Y, y ya con esto pues tengo la función de transferencia, que desde acá la había obtenido, pero bueno, quería ponerla en ese formato para, para que fuera, porque la voy a ocupar en este formato, ¿no? Entonces ya tengo la función de transferencia. Y los modos del sistema precisamente son las funciones asociadas a los denominadores de la función de transferencia o equivalentemente pues a los factores del polinomio característico, ¿no? Pues, este es el polinomio característico y se factorizó como s más 2 por, bueno, como j omega más 2 por j omega más 1. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera transformada inversa, pues la transformada inversa de j omega más 2, transformada inversa de Fourier, tendría que proponer dos fracciones parciales con raíces simples, ¿no? O sea, polinomios de primer grado en la variable omega, en donde la raíz son diferentes. Entonces,
La transformada inversa de este elemento sería e a la menos 2t u de t. Basta revisar, bueno, la transformada inversa asociada a este factor sería e a la menos 2t u de t. Basta revisar una tabla de transformadas de Fourier para darnos cuenta que esta estructura, ya que se propone la fracción parcial, este denominador viene asociado a esta función. Y lo mismo de j omega más 1 está asociada a e a la menos t u de t. Entonces, eh, así obtengo los modos del sistema, e a la menos t y e a la menos 2t. Y pues bueno, si se revisa el video de Laplace, pues veremos que el polinomio característico era esta estructura, pero en lugar de j omega era la s, ¿no? Los modos del sistema eran estas mismas funciones y la función de transferencia tenía la misma estructura, salvo que en lugar de j omega teníamos la letra s. Ok, bueno, entonces hasta ahí va bien, ¿no? Nos van dando los mismos resultados que, que Laplace. Observemos que en particular, como las condiciones iniciales son cero, este sistema, esta ecuación diferencial, sí está asociada a la teoría de sistemas LTIs. Por lo tanto, lo podemos escribir como un bloque en donde la salida es la entrada por la multiplicación del bloque, es decir, la salida del sistema es x de j omega, la transformada de Fourier de la entrada, por la h de j omega, por la función de transferencia. Recordemos que la función de transferencia es la transformada de Fourier, en este caso lo estoy resolviendo desde el punto de vista de Fourier, es la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Ok, entonces, pues bueno, con estas observaciones, modos del sistema, listo. Entonces, procedemos a calcular la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, pues bueno, aplicamos transformada de Fourier de un lado, transformada de Fourier del otro. Transformada de Fourier de la segunda derivada es j omega al cuadrado y de j omega, más Fourier es lineal. La transformada de Fourier de este elemento es 3j omega y de j omega, y la transformada de este elemento es 2y de j omega. Del lado derecho tenemos j omega que multiplica x de j omega, la transformada de Fourier de la primera derivada, más 3 veces x de j omega. Factorizamos del lado izquierdo y de j omega, o la transformada de Fourier de y del lado derecho factorizamos la transformada de Fourier de x, perdón. Y pues está multiplicando, pasa dividiendo, y pues como sabemos, como se hizo en el video previo, en general, o sea, vaya, esto es un ejemplo muy específico, pero en general te va a quedar la función de transferencia. Observamos esta que está aquí, como la hemos obtenido previamente, siempre cuando resuelvas ecuaciones diferenciales con esta herramienta, pues te va a quedar que es la función de transferencia del sistema por x de j omega, ¿no? Siempre vas a llegar a eso. Listo. Entonces, pues ya lo que nos restaría sería obtener la transformada inversa de Fourier para encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Entonces, podemos proceder por dos caminos. Puedo utilizar la teoría de fracciones parciales, ¿ok? O puedo utilizar la propiedad de convolución, porque recordemos que si quiero hacer la transformada inversa de esta multiplicación, la transformada inversa de y de j omega sería y de t, y la transformada inversa de esta multiplicación sería la convolución de la transformada inversa de cada señal de forma independiente. Entonces, una multiplicación transformada inversa es una convolución. Bueno, entonces lo vamos a resolver por las dos metodologías, y en estas dos metodologías eh, eh, pues nos tiene que dar lo mismo, ¿no? A lo mejor no se ven igual las funciones, que es lo que va a suceder, pero pues si las simplificas, las manipulas algebraicamente, pues son equivalentes. Ok, bueno, entonces la idea sería lo siguiente: transformada inversa de ambos lados sería y de j omega, su transformada inversa es y de t, y como sabemos, la multiplicación de transformadas es la convolución de la transformada inversa de cada función. Entonces la transformada inversa de x de j omega pues es x de t, pero pues x de t es este coseno, entonces hay que hacer una convolución. Y la transformada inversa de esta expresión pues me da estas dos exponenciales, ¿no? Recordemos que esta es la función de transferencia, su transformada inversa es la respuesta al impulso, porque una forma de definir a la función de transferencia es como la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Por lo tanto, la transformada inversa de la función de transferencia es la respuesta al impulso. Están asociadas, ¿no? En la variable t se llama respuesta al impulso, en la variable j omega en este caso se llama función de transferencia, ¿sale? Entonces, pues esta es eh, la respuesta al impulso, y bastaría hacer esta convolución. Son señales causales, ¿no? Por estos escalones, y pues recordemos que
La convolución distribuye, es como una multiplicación, si se quiere ver con esas, si quiere ver así, tiene la misma propiedad de distributividad, entonces sería la convolución de este elemento con el coseno, más dos veces la convolución de esta exponencial con este coseno. Y pues bueno, aquí tenemos una nota en donde tenemos una fórmula para hacer convoluciones que implican exponenciales y que implican exponenciales con cosenos. Si aplicamos esta fórmula un par de veces, eh, eh, primero pensando en que estamos haciendo la convolución con esta exponencial y este coseno, pues nos quedaría que el coseno que está en esta parte de la fórmula, pues el valor de A es cero, porque este coseno no tiene tiene una exponencial con exponente a la cero para que se multiplique por uno. El B, que es el escalamiento horizontal, vale uno. Teta no tiene traslación este coseno. Y lambda, que es la convolución y lambda, que es el exponente de la función exponencial con el que se está haciendo convolución, pues es menos 2. Entonces, al aplicar este resultado que, del que se proyectó previamente cuando se habló de convoluciones, pues bueno, la formulita nos arroja estos dos resultados, ¿no? De manera similar, cuando hacemos esta convolución de esta exponencial con este coseno, pues para estos valores de esta estructura, pues obtenemos este otro resultado. Por lo tanto, esta es lo que conocemos como respuesta a estado. Ya terminamos, ¿no? Esto es lo que conocemos como respuesta a estado cero, porque es precisamente la solución asociada a que las condiciones iniciales sean cero. Y precisamente, pues en este caso, la respuesta a estado cero, pues coincide con la respuesta total. O sea, la respuesta a estado cero es la respuesta total. Porque no hay más, ¿no? No hay solución debida a las condiciones iniciales, porque pues las condiciones iniciales son cero, no generan nada. Y además, aunque hubiera, pues con Fourier no las podemos obtener porque en ningún momento aparecen las condiciones iniciales en las propiedades de Fourier. Entonces, pues hasta ahí nos podemos quedar. ¿Quién es la respuesta natural y quién es la respuesta natural o homogénea? Es la solución, la parte de la solución total asociada a los modos del sistema. Estos son los modos del sistema, estos dos, por lo tanto, esa parte es lo que le llamamos respuesta natural. Recordemos que le llamamos natural porque de forma natural siempre aparecerán en el sistema, porque estas funciones siempre están asociadas a la función de transferencia. Y la función de transferencia está asociada a la estructura del modelo matemático. No está asociada ni a Y ni a X. La función de transferencia está asociada a la operación que le hace a la salida y a la operación que le hace a la entrada, independientemente de quién sea la entrada. La entrada puede ser lo que quiera, la operación siempre va a ser la misma. Entonces, por eso estas funciones siempre aparecerán de forma natural. Y lo demás se llama respuesta forzada. Lo demás de la solución total, que no sea respuesta natural o solución homogénea, sinónimo de natural homogéneo, se llamará forzado o se llamará solución particular, porque precisamente esta parte de la señal es lo que forza la entrada. O sea, es decir, si aquí esta x no hubiera sido un coseno, pues estos cosenos no aparecen. Si la x hubiera sido una exponencial, pues en lugar de estos cosenos aparecen exponenciales. O sea, es decir, la parte forzada es como el aporte o la transformación que la señal de entrada sufre a la salida, ¿no? Podría interpretarse también así, pero se forza en el sistema porque no es inherente al sistema, ¿no? O sea, no forma parte intrínseca del sistema como los modos del sistema, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí tengo esta otra nota. Bueno, aquí aquí yo lo que había comentado es que la transformada inversa de Fourier de esta expresión son estas dos exponenciales, y bueno, aquí lo hago en esta nota. Y hasta aquí acabamos de resolver ese problema, ¿no? O sea, aquí ya hubiéramos terminado si siempre decidimos hacer la solución mediante convoluciones, ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer es resolverlo con la teoría de fracciones parciales y ver que da lo mismo, ¿no? Ok, bueno, entonces, bueno, nada más aclarando cómo se obtuvo esta transformada inversa, pues tengo esta función racional en términos de omega, es polinomio entre polinomio, ¿no? Entonces, pues, por el tipo de factores del QDS se propone como fracciones simples, ¿no? Entonces, esta fracción se propone que se descompone en esta suma, porque es un polinomio de primer grado en la variable omega, y y no se repite la raíz, ¿no? Entonces se propone así. Entonces multiplicamos por el denominador de ambos lados,
nos quedaría j omega más 3 igual a j omega más 1 más b j omega más 2 y resolvemos estas fracciones parciales. Yo lo hago utilizando la teoría de coeficiente a coeficiente, es decir, del lado izquierdo agrupo lo que tiene j omega, del lado derecho agrupo lo que tiene j omega, del lado izquierdo agrupo las constantes, del lado derecho agrupo las constantes e igualamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, del lado izquierdo, j omega tiene coeficiente 1 y del lado derecho j omega tiene coeficiente más b. Del lado izquierdo las constantes son 3, del lado derecho las constantes es a más 2b. Aquí está. Resolvemos el sistema de ecuaciones y nos queda que b vale 2 y que a vale menos 1. Y pues por lo tanto esta fracción parcial se descompone en esta suma de fracciones, pero la transformada inversa de estas fracciones, la del primero es menos 1 y está asociada a este denominador, eso yo sé que es una exponencial, o sea, vaya, tengo que revisar las tablas de Fourier y me quedaría menos 1 por L a menos 2 t u de t, que es esta parte. Y yo sé que este b es un 2, por lo tanto j omega más 1 está asociado a 2e a la menos t u de t, ¿no? 2e a la menos 2 u de t. Así se obtuvo la transformada inversa de esta parte que era la respuesta al impulso. ¿Okay? Bueno, entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando la teoría de fracciones parciales. ¿Qué pasa aquí? Bueno, lo que pasa aquí es que a veces al hacer fracciones parciales para Fourier, pues es la misma idea en general de lo que se hacía en Laplace, es solo que las transformadas no son las mismas fórmulas. Por ejemplo, la transformada de coseno de omega 0 t u de t es esta suma de deltas más esta fracción. Y la transformada del seno, que en algún momento la voy a utilizar, es la suma de estas dos deltas, bueno, por esta constante, igual acá por esta constante, más esta fracción. Entonces, la manipulación en general, pues se complica por eso, ¿no? Porque las transformadas tienen expresiones, yo creo que en general un poco más complicadas. Digo, no quisiera generalizar, pero yo pensaría que un poco más complicadas en el sentido de que son más largas, ¿no? O sea, es más expresiones a manipular. Y muchas transformadas tienen deltas de Dirac, entonces pues hay que recordar el álgebra de la delta de Dirac para poder hacer bien la solución. Bueno, entonces lo que quiero es lo siguiente, es me detengo en esta parte, ¿no? Y no decido irme por convolución, decido hacerlo por teoría de fracciones parciales. Entonces lo que hago aquí en esta parte es que necesito x de j omega. X de j omega pues es este coseno, entonces le aplico la transformada de Fourier y me queda que este coseno donde omega 0 vale 1, omega 0 es el escalamiento horizontal, aquí tengo un 1, pues queda expresada de esta forma, sería pi medios delta de Dirac de omega más omega 0, que sería más 1, más delta de Dirac de omega menos omega 0, que sería menos 1, más j omega entre omega 0, que es 1, menos omega cuadrada. Ahí está, ¿no? Entonces, pues, procedemos de la siguiente forma. Este término lo vamos a multiplicar por esta primer delta de Dirac. Y este término lo vamos a multiplicar por esta otra delta de Dirac. Aquí queda. Y esta fracción la vamos a multiplicar por esta otra fracción. Entonces, esta multiplicación se convierte en tres términos. ¿Ok? Y aquí va la primera simplificación. Tengo yo, voy a hacerlo así, f de qué letra quisiera utilizar. Tal vez la letra R que no ocupo aquí en ningún lugar. Tengo una propiedad que dice que si tengo una función que tiene alguna letra, depende de alguna letra, multiplicada por la delta de Dirac, aquí hay que recordar esto. Esto es equivalente a la función evaluada en 0 multiplicada por la delta de Dirac en la variable R. ¿Ok? Este es álgebra de la delta de Dirac. Entonces, lo que quiero hacer aquí es lo siguiente. Lo que quiero hacer es ver esta función como una f de omega. O sea, es una fórmula en donde aparece la letra omega como variable. Y esta delta también es una delta de omega. Entonces, cuando multiplico este término por este término, queda una estructura así, pero con la letra omega, ¿no? Puede ser con la letra que uno quiera. Entonces, con la letra omega. Entonces, pues eso se puede simplificar a lo siguiente, a una constante, que precisamente es esta constante, porque es la función evaluada en 0 por la delta original, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que se hace aquí. Eh, um, um, Recordando un poco el álgebra de delta de Dirac, haciendo un cambio de variable para que aquí me quede, hago esto igual a R, ¿no? R igual a omega más 1. Y
y acá quito la omega y pongo uno menos r, ¿no? Uno menos r porque hago r igual a omega más uno, pues ya voy a poder ocupar esta estructura, ¿ok? Y bueno, al final lo que necesito hacer, o a lo que se simplifica utilizando esta álgebra, es que tengo la delta de Dirac y la función la evalúo en menos uno. Entonces aquí tengo menos uno, menos uno, menos uno. Este es menos uno en J, menos uno en J, menos uno en J. Entonces, pues digamos que combinando álgebra y haciendo cambios de variable, podríamos decir que cuando tengo una delta multiplicada por una función y la delta solamente tiene una traslación horizontal, pues aplicar esta álgebra con el cambio de variable correspondiente equivale a evaluar la función en donde la delta se hace cero. La delta se hace cero en su donde la delta se hace cero en su argumento. El argumento de la delta se hace cero cuando omega vale menos uno. Entonces aquí evalúo este en omega menos uno, ¿no? Con la misma idea de utilizar el álgebra de delta de Dirac, con el cambio de variable correspondiente, etcétera, me queda que esta función se va a multiplicar por esta delta de omega menos uno, por lo tanto debo de evaluar la función por la cual se multiplica cuando el argumento se haga cero, que es cuando omega vale uno. Entonces aquí queda uno, uno, uno. Y como ven queda positivo. ¿Ok? Listo. Entonces, primer término, segundo término y ahora el tercer término. Entonces, ahora me interesa trabajar con ese tercer término. Entonces, pues hago un poco hago un cambio de variable para que esto se me haga más familiar. Este, yo voy a decir que S es J omega. Si hago esto para este término, entonces lo puedo reescribir como S más 3 por S más 3 por S, y en el denominador puedo escribir S más 2 por S más uno por uno más S cuadrada. Observen que si S es J omega, cuando elevamos al cuadrado nos queda menos omega cuadrada, que es el que necesitas. Entonces este cambio de variable con esta representación tiene sentido, ¿no? Es decir, si hago la operación tal cual la estoy indicando aquí, regreso al original. Entonces, esto solamente lo hago para que sea más amigable, ¿no? Para mí. Entonces, esto lo puedo hacer las fracciones parciales. Puedo hacer A entre S más 2, que es un factor de primer grado simple, o sea que no tiene repetición, más B entre S más 1, más S más D entre 1 más S cuadrada, ¿ok? Entonces, esta fracción se propone en esta descomposición. Eh, este es cuadrático irreducible, es decir, sus raíces son imaginarias, por lo tanto proponemos así la fracción parcial y multiplicamos por el denominador. Y aquí cada quien puede elegir la metodología que le sea más práctica o que crea que sea la mejor para resolver estas fracciones parciales. Yo elijo sistema de ecuaciones, ¿ok? Este de aquí de S cuadrado más 3S más 2 es el desarrollo de estos dos, ¿no? Entonces aquí lo voy a tachar un poquito. ¿Ok? Lo hice en algún momento para plantear el sistema de ecuaciones. Entonces, pues plantear el sistema de ecuaciones es igualar los coeficientes de las potencias de S. Entonces, del lado derecho, la potencia más grande, que si hago el desarrollo, pues, y observo con cuidado, pues me quedaría que son S cúbica. Del lado izquierdo no tengo S cúbicas. Entonces, el coeficiente asociado a S cúbicas del lado derecho debe de ser cero. Luego, del lado derecho, el coeficiente asociado a las a S cuadrada es 1. Aquí está. Luego del lado derecho el coeficiente asociado a las S, que es todo esto, pues debe de ser un 3, porque del lado izquierdo tengo 3S. Y del lado izquierdo tengo constantes igual a 0, y del lado derecho me fijo todas las constantes que tengo y son estos términos. Con software resuelvo este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y me queda que A debe de ser 0.4, B debe de ser menos 1, C debe de ser 0.6 y D debe de ser 0.8. Entonces ya tengo este... ya tengo estos coeficientes, el de aquí, la C y la D. ¿Ok? Por otro lado, simplifico esta constante porque es un número complejo, ¿no? Entonces me doy cuenta que si este número complejo lo simplifico, pues me queda 0.6 más 0.8J. Este es 0.6 más 0.8J. Y este número complejo que está aquí, bueno, habría que ver por propiedades de números complejos, no es tan difícil darse cuenta que este es el conjugado de este. ¿Okay? Por lo tanto, bueno, es una observación de lo que está sucediendo, pero no es tan importante, vaya, yo simplemente hago las operaciones y ya, ¿no? Pero si hago la simplificación de este número complejo,
pues me queda 0.6 menos 0.8j, que son conjugados, ¿no? Aquí se ve en la estructura que son conjugados, por propiedades de conjugado, de cómo obtienes el conjugado. Ok, entonces pues observamos lo siguiente. Observamos que esta delta va a tener una parte real y una parte imaginaria, esta delta que está aquí. Bueno, se va a estar multiplicando por una constante real y por una constante imaginaria. Esta delta que está acá, pues de igual manera se va a estar multiplicando por una constante real y por una constante imaginaria. ¿Ok? Eso es lo que quiero observar. Bueno, entonces, em, ya con todo este conocimiento que tengo previamente, pues ya escribo al y de j omega en las simplificaciones correspondientes. Esta delta va a tener una parte real. La parte real de la delta de omega más 1 es 0,6. Entonces aquí va a factorizarse un 0,6. Y tiene un pi medios, ¿no? Entonces aquí va a aparecer un pi medios. ¿Ok? Esta otra delta también tiene parte real 0,6 y tiene un pi medios, por lo tanto también va a estar multiplicada por un pi medios y va a estar multiplicada por un 0,6, ¿sale? Entonces esos elementos los he agrupado aquí y esta fracción parcial, este se divide entre fracciones parciales, esta fracción parcial, recordemos que ese era j omega, ¿no? Ya regresó a la variable original. Esta fracción parcial la puedo partir en dos, una fracción parcial que tenga este término y otra fracción parcial que tenga esta. La fracción parcial que tiene C y la S es J omega, entonces observemos que la C era 0,6, entonces este 0,6 lo puedo factorizar hasta acá afuera. Y S era J omega y 1 más S cuadrada menos omega cuadrada por mi cambio de variable y me quedó así. ¿Ok? Y bueno, esto lo factorizó de esta forma, pues porque precisamente esta es la forma de un coseno. ¿Sale? Entonces, esta estructura que está en corchetes, pues me queda que es el coseno de t. Entonces, todo esto es el coseno de la transformada inversa de este término. Ahora que la obtenga, pues va a ser coseno de t multiplicada por esta constante. Listo, ¿sale? Y procedo de la misma forma con los otros términos que me hacen falta. Esta delta se estaba multiplicando por este número complejo. Entonces, esta delta va a tener 0.8, una j, ok, aquí y un pi medios. Entonces, esta delta va a tener un 0,8, un j y un pi medios, ok. La otra delta tiene menos, esta delta tiene menos 0,8j. Entonces, el 0,8 lo pongo aquí, aquí le ponemos el menos. Y tiene un pi medios y tiene un j, ¿no? Pi medios j, listo. Y la otra parte de la fracción parcial, que es esta constante, es 0,8. Entonces aquí 0,8 es la d entre 1 más menos omega cuadrada, ya sustituyendo la s. Entonces sería 0,8, ¿no? Entonces el 0,8 también lo pongo hasta acá afuera. Y 1 menos omega cuadrada, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando quiera calcular la transformada inversa de este término, me doy cuenta que lo que está entre corchetes es la transformada de un seno, ¿ok? Tiene la estructura de un seno cuando omega 0 vale 1. Por lo tanto, la transformada inversa de este elemento será seno de t u de t por 0.8. Aquí está. ¿Ok? Y ya de todo lo que me hace falta considerar, solamente me hace falta considerar esta fracción parcial y esta fracción parcial, porque ya consideré los dos elementos de esta delta, la parte real y la parte imaginaria, los dos elementos de esta delta, la parte real y la parte imaginaria, y las tres fracciones parciales en las que se dividió una de ellas ya la utilicé en los dos elementos de arriba y solamente me falta escribir estas dos. ¿Okay? Pero la transformada inversa de este elemento es 0.4e a la menos 2tu de t y la transformada inversa de este elemento es menos e a la menos tu de t. ¿Okay? Por lo tanto, esta es la respuesta total. Entonces, bueno, la respuesta total eh, para estas condiciones, que pues es la respuesta a estado cero. ¿Ok? Entonces, si observo con la solución total que obtuve por convolución y por las fórmulas que he estado utilizando, pues tengo el 0,4e a la menos 2t, aquí está, y tengo el e a la menos tu de t, aquí está, ¿no? Y aquí en la solución de convolución me dio un coseno y un coseno trasladados con ciertos escalamientos verticales y acá me da un coseno y un seno solamente con escalamiento vertical. Entonces, en un momento en simulación voy a ver que pues graficar esto y graficar esto es exactamente la misma fórmula, eh, solo que aquí está expresado de forma distinta y aquí está expresado de forma distinta. ¿Cómo llegas algebraicamente que estos dos cosenos con su traslación equivalente y su escalamiento vertical específico son estos seno y este coseno? Pues bueno, solo lo platico, no lo voy a hacer. No es nada difícil. La idea primero es escribir este coseno
como la idea primero es escribir este coseno como, y este seno como un coseno escalado y trasladado. Esto se ha hecho previamente en teoría de series de Fourier. Cuando pasábamos de trigonométrica a trigonométrica compacta, pues esto se puede escribir como un solo coseno en donde el coeficiente c es 0.6 al cuadrado más 0.8 al cuadrado raíz cuadrada. La t quedaría igual y una cierta traslación phi. La phi es menos el arco tangente de 0.8 entre 0.6. Y entonces ya escribo este coseno y este seno como este coseno escalado y trasladado. Posteriormente, lo que tengo que hacer es un coseno que tiene una suma de ángulos. Entonces sería de ángulos, sería coseno del primero, que va a ser coseno de una variable, coseno del segundo, que es coseno de una constante, y me va a dar uno de estos cosenos. Y luego sería, no, estoy mintiendo. Hasta aquí, ¿no? O sea, si hago esta reducción, puedo llevarlo a una forma de un coseno con un cierto escalamiento vertical y una traslación horizontal. Y aquí puedo yo deducir una formulita equivalente a cómo se deduce cuando se deduce esta transformación de estos seno, coseno, este coseno, de tal manera que estos dos cosenos los puedo escribir como un solo coseno trasladado y escalado. Y bueno, esa formulita de transformación, este, um, esa formulita de transformación debe de coincidir con esta, ¿no? Entonces, vaya, no, uno no tiene que detenerse, bueno, sí preguntarse por qué da tan diferente, pero vaya, al final es lo mismo, ¿no? O sea, sí, sí tiene sentido, o sea, cada álgebra te da esta expresión es mucho más sencilla que esa de leer, ¿no? Pero, por ejemplo, hacer esto, pues es muchísimo más complicado que hacer esta convolución si ya tienes la fórmula de convolución, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que sopesar, ¿no? Qué es lo que conviene más hacer. Y bueno, no hay que este, detenerse en el sentido de que uno piense que esté mal. Tal vez si uno no sabe, pues, tantas equivalencias trigonométricas o cómo poner eso en términos de un solo coseno y esto transformarlo, pues vaya, uno lo grafica y se convence, ¿no? O sea, siempre hay unas maneras alternativas de convencerte que todo está bien. A lo mejor aquí uno podría pensar, híjole, solamente una parte me salió de forma correcta, pero no, todo es correcto, ¿no? Esta parte también es equivalente a esto. Repito, a lo mejor si no se tiene la herramienta analítica para hacer la transformación, la equivalencia, pues una gráfica podría ayudar para convencernos de que nuestros procedimientos están bien, ¿no? Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es proyectar la simulación, que es la misma simulación que se hizo en Laplace, porque pues bueno, ahí en Simulink de MATLAB pues, no es que elijas si lo va a hacer con Fourier o con Laplace, porque lo estamos haciendo numéricamente, ¿no? O sea, lo estamos haciendo numéricamente. Entonces, como lo estamos haciendo numéricamente, eh, pues bueno, la metodología de simulación es la misma, ¿no? Y en ese sentido, cabe recalcar que las condiciones iniciales que se van a ocupar no son las condiciones iniciales antes de que la entrada se manifieste en el sistema. Se ocupan las condiciones iniciales después de que la entrada se manifestó en el sistema, la cero más. Esto es por cuestiones de algoritmos, ¿no? Eso también lo hemos comentado ya en videos anteriores. ¿Por qué se están modificando las condiciones iniciales inmediatamente antes de conectar y inmediatamente después de conectar, cero menos y cero más? Porque se están modificando, porque lo habíamos comentado, siempre que en los modelados aparece la derivada de la entrada en algún orden, pues eso afecta al cambio en las condiciones iniciales. Ya en vídeos posteriores hablaremos un poquito más a detalle de ese cambio y de cómo se calcula en forma genérica. Eh, pero bueno, ¿cómo las obtengo aquí? Pues una vez que tengo la respuesta total, ya sea en este formato o en este formato, pues evalúo en cero y pues esto me da cero. Y luego derivo, pero derivo considerando que la entrada que ya pasó un instante después de cero. O sea, no derivo en cero, derivo un instante después de cero, en cero más. Entonces se vuelve una constante, se vuelve una constante, se vuelve una constante y se vuelve una constante y solo tengo senos, cosenos y exponenciales. Vaya, no hay que derivar en cero porque en cero no es derivable y la derivada en cero pues la derivada en cero es una delta de Dirac del escalón, ¿no? Entonces, por eso es cero más, ¿no? Después del cero. En cero pasa algo muy raro, ¿no? Porque ahí
entra la señal, ¿no? Y eso ocasiona que las derivadas de este producto, sea el primero por la derivada, el segundo sean escalones, delta de Dirac, ¿no? No, es en cero más, para que estos escalones se consideren unos, ¿no? Y al evaluar en cero esa derivada, pues da uno, que es decir, da diferente a las condiciones iniciales cero, cero menos, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre se tiene que hacer en el software, ¿no? Esa es una restricción algorítmica. Bueno, ok, ahora vamos a mostrar la simulación en MATLAB. Ok, entonces, haciendo, bueno, es el mismo esquema que estábamos haciendo cuando resolvimos el problema con Laplace en un par de videos anteriores. Se hizo el mismo ajuste, ¿no? La condición inicial en este integrador, esto va como, digamos, en, en orden de integración. Esta condición inicial es la condición inicial de la y, esta es la de la y punto. Si hubiera más integradores sería la de la y 2 puntos, la de la y 3 puntos, ¿no? O sea, va en orden las condiciones iniciales. La condición inicial que se tiene que poner en este integrador es 0, eh, como lo mostramos aquí, ¿no? Esta es su condición inicial es 0. La condición inicial de este integrador es 1, digamos por restricciones algorítmicas, ¿sale? Entonces, si se utiliza este esquema de bloques para hacer la simulación, se tiene que tener eso en cuenta. Ok, eso es lo que es importante. Esta que está aquí es la expresión que se obtiene con convolución. Y esto que está aquí es la expresión que se obtiene con fracciones parciales aplicando propiedades de Fourier. Y bueno, si simulamos, ok, ya terminó. Tendría que pasar que todo da lo mismo, ¿no? O sea, todas las gráficas encima, la simulación de bloques con Simulink, la evaluación de la analítica con convolución, la evaluación de la analítica con fracciones parciales con Fourier. Y esta otra estructura que es muy útil, ¿no? Esta otra estructura es una función de transferencia. Repito, aquí esto es sintaxis de MATLAB, la sintaxis la pone en términos de Laplace, pero sirve igual para simular un problema que resuelto con Fourier. La función de transferencia era j omega más 3, aquí se tiene que poner con la s más 3 entre s cuadrada más 3s más 2. Este bloque, cuando uno lo utiliza en Simulink, simplemente hay que poner los coeficientes del denominador y los coeficientes del numerador. Y ya te genera esta función de transferencia. Y bueno, aquí observen que esta es una función de transferencia y la entrada era un coseno, ¿no? Entonces aquí el hecho de poner condiciones iniciales cero está implícito. Observen que en este bloque de simulación, pues no tengo que ajustarlo de las condiciones iniciales, ¿no? No hay donde ajustarlo incluso, no sé, si yo abro este bloque de función de transferencia, no hay donde ajustar, porque presupone que precisamente como estás utilizando una función de transferencia, las condiciones iniciales son cero, ¿no? Si no el concepto de sistema LTI, ¿no? De entrada por la salida es la multiplicación de la entrada por el bloque, pues no tendría sentido. Por lo tanto, cuando se utiliza una función de transferencia para simular, pues no hay que hacer ningún ajuste, ¿no? Porque esto, digamos, el algoritmo sí contempla que está sucediendo esto. ¿Ok? Como pueden observar, pues es muchísimo más fácil simular con este bloque que simular con esta construcción. Pero resulta ser que eso es en cuestión de simulación. Cuando queremos construir algo físico para que emule nuestra ecuación diferencial, pues necesitamos, esto es más útil que esto, ¿no? En su momento hablaremos de esa parte. Bueno, entonces, si abro el osciloscopio para ver la forma de la solución, pues efectivamente, más que evidentemente, efectivamente, se enciman las respuestas, ¿no? Es decir, las metodologías de solución pues son exactamente las mismas. Bueno, entonces hasta aquí dejamos este video.